Muy buenas tardes y bienvenidos a estas instalaciones, vuestra casa, de los claustros de Santo Domingo. Un lugar magnífico que nos va a permitir presentar una obra de teatro magnífica de nuestro autor, don José Caballero. Bienvenido, don José. Y quisiera también, aparte de dar la bienvenida a todos ustedes, dar la bienvenida también a los componentes de la mesa, saludar a mi compañero de gobierno, don Francisco Cáliz. Paco, bienvenido. Y también a don Manuel Ruiz Ortega y don Francisco Arellano, representantes de la Biblioteca El Laberinto. Señores, muchas gracias por estar aquí y por creer en la obra, por supuesto. Vamos a presentar esta obra de teatro que consta de 5 actos y que José Caballero pues, lo ha titulado Los últimos días de Vlad el Empalador. Nos va a introducir en un personaje real de Vlad Tepes, en el que basó el personaje del vampiro creado por Bram Stoker y cuya crueldad se hizo leyenda que ha trascendido a la persona real cuyos últimos días relata José Caballero en esta magnífica apuesta por el teatro. Desde el Ayuntamiento queremos felicitarte, darte esta acogida que entre todos te hacemos y que seguro será pues también el inicio de a lo mejor algún juego de tronos empaladores. Muchas gracias. Bienvenido. Y yo quisiera pasar la palabra pues, a don Francisco Arellano, que nos va a hablar sobre la obra y su apuesta. Don Francisco, muchas gracias también y a la Biblioteca El Laberinto por esta gran apuesta. Muchas gracias. Lo mío va a ser muy sencillito. Yo voy a hablar un poco de Pepe, de cuando le conocí, que fue hace aproximadamente 6 o 7 años. Habíamos sacado unas novelas que eran unos pastiches de Sherlock Holmes, el detective de Arthur Conan Doyle. Un día me llamó Pepe, que estaba muy interesado, que le habían gustado mucho, que le había leído las novelas en francés cuando era, pues, en esa edad indeterminada, entre los 10 y los 20 años, que es cuando uno se lee todo y le gusta todo. Y que si yo tendría algún inconveniente en que él empezara a traducir estas novelas del francés. Le dije que sí, hasta el momento no han podido salir por una serie de circunstancias relacionadas con los derechos de autor, pero desde aquel momento un día vino a casa, creo que congeniamos muy bien y nos hemos ido, la verdad es que hablando por teléfono, creo que no nos hemos visto nada más que en aquella ocasión y ahora cuando ha salido este libro. Un día me llamó para decirme de sus muchos viajes que hacía por el mundo, que si iba a una ópera en no sé dónde, que si estaba en tal sitio de viaje haciendo una especie como de expedición punitiva por el Mediterráneo. Y otro día me contó que había estado en Rumanía y que se había encontrado allí con el personaje de Drácula, por el que ella sentía una cierta inclinación, que le había gustado mucho y que se iba a animar a escribir. No sé si al principio quería hacer esta obra de teatro u otra distinta, o una novela, no lo sé, no lo recuerdo. El asunto es que se puso a la tarea, era cosa de 3 años, ¿no, Pepe? Por ahí, 2010, pues 5 años. Y al final ha salido este libro. Es un libro, no es muy denso, es de muy fácil lectura. Y en él cuenta lo que ha contado aquí nuestro representante del Ayuntamiento Cultural, que son los últimos días de Vlad. Una vida desgraciada de un hombre que, como dice Pepe en algún momento de la obra, de haber nacido en España no sería un criminal histórico, sino que sería un santo, un cizcampeador, me ha comentado alguien antes. Y la verdad es que ha conseguido hacer, como se ha comentado ya en esta mesa, una obra redonda. Está llena de personajes históricos, hay algún personaje inventado, naturalmente, como no podía ser menos, pero prácticamente todos los personajes que aparecen son personajes reales, gente que se movió por las cortes de Hungría, de Valaquia, de los turcos, y bueno, pues logra una gran verosimilitud con respecto a lo que está contándonos. Yo más que nada, pues por los libros que me interesan, por la literatura que leo de forma habitual, por los libros que publicamos en la Biblioteca del Laberinto, que ya tiene 100 y pico títulos a sus espaldas, casi todo lo que sacamos es literatura fantástica, muy poca cosa, algunos ensayos de Pardo Bazán, algunas novelas del toreo bastante interesantes, pero prácticamente todo literatura fantástica. Con lo cual mis referentes y
todo con lo que puedo comparar mis escasísimos conocimientos de cualquier otro tema, pues están relacionados con el tema fantástico. A Drácula, naturalmente, lo conocí antes por la obra de Stoker que por el personaje literario. Y la verdad es que por el personaje histórico. Y debo reconocer, pasados los años, naturalmente, porque yo, que hoy tengo ya 60 y alguno, cuando leí Drácula estaba haciendo el servicio militar, o sea, en aquella remota época. Yo lo que he conocido era el Drácula ficticio, el Drácula de ficción, el hombrecito con la capa negra y saltando, convirtiéndose en lobo, en pajarracos, en manadas de animales y, naturalmente, en terribles murciélagos chupadores de sangre, todo hay que decirlo, con el consentimiento de las damiselas interesadas en un intercambio sanguíneo. Esta obra de teatro, bueno, pues para mí, por ejemplo, ha cubierto una serie de vacíos que yo tenía el conocimiento de este personaje, un personaje que es, por demás, muy interesante, muy interesante. La obra yo la recomiendo, pero claro, no podía hacer otra cosa. Yo la he editado y aquí hay una apuesta personal, tanto de Pepe por apostar por nosotros, como de nosotros también por apostar por Pepe. Quisiera darle las gracias por ese voto de confianza depositar en una editorial, cosa que un autor, esto es una advertencia, debe siempre tener muy en cuenta en qué manos cae y con quién se mete. Esto te lo digo para otras ocasiones. Y bueno, he quedado muy satisfecho. Creo que Pepe tampoco está muy descontento del resultado y supongo que nos volveremos a ver en alguna otra ocasión. Ahora le quisiera pasar la palabra a alguien que sabe bastante más que yo de esto y de prácticamente todo, que es Manuel Ruiz Ortega, que supongo que nos hará alguna pincelada sobre determinados momentos históricos, en fin, ese tipo de cosas. Así que seguirá Manuel ilustrándonos sobre el particular. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo creo que no soy tanto como lo pintas. Yo lo que sí me he encontrado de pronto con un tema que no es mi mundo. Yo soy pintor y me he dedicado muchos años a la enseñanza y de pronto Pepe pues vino a verme para meterme en esta mesa un poco así con calzador, porque no soy del mundo literario y sobre todo no me dedico a escribir. Me he dedicado, como he dicho, muchos años a la enseñanza, más a la enseñanza en Bellas Artes. Estos espacios los conozco porque antes de la reconstrucción que se ha hecho, más que una restauración, pues aquí hicimos durante varios años los cursos de otoño, lo hacíamos conjuntamente con la Universidad de Cádiz y dimos varios cursos que se llamaban Antoñito López y los cursos internacionales. Entonces me he encontrado de pronto que tengo que presentar un libro del cual pues yo desconocía bastante, pero al conocer a Pepe Caballero y a ver el entusiasmo y sobre todo la entrega que había tenido durante, como ha dicho, como 4 o 5 años dedicado a esta obra de envergadura, pues no pude decirle que no. Lo que sí es verdad es que una vez que empecé a leer este libro o esta obra de teatro, empezó a entusiasmarme, a pesar de que no tenía pues esa pasión que él había tenido desde niño, ¿no? Todas estas cosas, cuando se sienten, como yo he podido sentir la pintura, pues no puedes parar. Es algo que te entrega de una manera completa, hasta el punto de irse a los lugares donde él quería ver dónde había nacido el personaje que va a formar parte del libro, ¿no? Yo supongo que la razón de que yo esté aquí como pintor más que como experto es un poco el origen de Pepe Caballero, de su padre, que es un pintor estupendo, el cual conocí su obra, no conocía al personaje, y realmente yo creo que le hacía ilusión tener a un pintor en esta mesa. Me tocó a mí. Yo espero que... Yo le avisé, le dije, mira, no tengo esa pasión que tú tienes por este tema. Aún así, una vez que empiezas a leer el libro, una vez que te metes en la obra, encuentras la dificultad tan grande que ha tenido para transformar una obra que en un principio podía haber sido perfectamente una novela histórica o un ensayo,
transformarla en una obra de teatro ha sido, yo creo que una gran decisión, porque de pronto en la obra, en forma de obra de teatro, pues consigue que, al menos yo, he podido ver muchísimas imágenes que a lo mejor si leo de una manera mucho más ordenada o mucho más secuenciada, no hubiesen llegado, ¿no? Hay una parte que luego comenté con él una vez que estábamos trabajando el libro, que es un texto que verdaderamente me atrapó porque me produjo unas imágenes muy directas y sobre todo unas imágenes que después de una gran batalla se produce, casi luego cuando Pepe abra el libro, a ver si puede leer esa página 32 y 33, porque es una secuencia que se llena absolutamente de unas imágenes sorprendentes, y parece ser que esto es una parte del libro que hizo a dúo con su padre, ¿no? Y se ve un poco esa conexión que hay entre la creación artística y la creación literaria, ¿no? A mí me sorprende que un tema que desconocía, en el momento que lees este libro, necesitas conocer más. El libro me entusiasmó, sobre todo por esa razón que os decía. Hay una introducción magnífica, que es la parte histórica muy bien presentada, muy bien documentada, y luego como eso se va deshaciendo en una literatura estupenda con unas presentaciones en 5 actos, ¿no? Esos actos, y cada vez que interviene un personaje, él va creando una escena. Esa escena enseguida entras en ella y la construyes, pero lo más sorprendente del libro es que enseguida te pide que vuelvas a lo que no conoces. Entonces yo me he encontrado de pronto que tuve que meterme a ver y a conocer la obra de Stoker, que es un poco el origen de todo este mundo del vampirismo, ¿no? De dónde se documenta él, y lo más sorprendente es que ha habido como un paralelismo entre el gran novelista Stoker y Pepe Caballero. O sea, los dos desde niños estaban entusiasmados por una serie de historias de terror, historias vinculadas, es más normal en un Stoker, puesto que él vive un final del siglo XIX en un mundo romántico que acaba de dejar pues todo el clasicismo, y aparece todo, pues en fin, las novelas, de estas novelas góticas, empieza ese entusiasmo por temas oscurantistas, en fin, es más normal que ocurriese esta búsqueda que va a realizar. A Pepe le costó 5 años y a Stoker fueron 7, pero van habiendo siempre un paralelismo sorprendente. Cuando Stoker hace su obra, no se entera, no le da tiempo de la importancia de esa obra, de cómo va a pasar siglo tras siglo, o por lo menos año tras año, y sigue siendo una obra actual, ¿no? Lo sorprendente es que él intentó lo que ya ha realizado ahora Pepe, que es presentarla como obra de teatro. Un absoluto fracaso, creo que duró exactamente en la noche del estreno y se eliminó, ¿no? Curiosamente, se conoce la obra que va a venir después, basada en la gran novela de Stoker, a través del teatro. Y lo sorprendente es cómo Pepe Caballero vuelve al teatro para explicarnos al personaje que eligió Stoker como centro, como personaje que al final le va a servir como base absoluta para la creación del personaje, que en un principio iba a ser vampiro, y que cuando se da cuenta del nombre que tenía Tepe, que era precisamente, no era vampiro, sino que sería Drácula, que venía, como ya se explica muy bien en el libro, provenía de una orden de los dragones. Lo que pasa que se tradujo mal en un tiempo. Drácula en latín significa precisamente dragón, y poco a poco va transformándose en el Drácula, que es el que utilizará Stoker, ¿no? Yo creo que lo más sorprendente no solamente es esto que os estoy contando de la similitud, sino la manera en que va a desarrollar
este libro, como he dicho, con esa finura de utilizar los personajes, el cómo te van contando cada uno la historia, cómo centra una parte de la vida solamente del personaje y cómo con 4 o 5 personajes va desarrollando la historia. Y hay una parte, yo creo que genial, que es cuando utiliza al vampiro ficticio como narrador. Y ahí hay una escena que es la que contaba yo antes, que es un solo que hace la presentación que hace Drácula, que aparece como narrador, que es donde yo creo que produce más sensaciones plásticas, que es lo que a mí verdaderamente más me interesa, ¿no? Yo no querría alargarme porque yo pienso que el que en estos momentos sabe más sobre el personaje es el autor. Y por lo tanto le paso la palabra y si pudiese buscar un momento para leer esa página 32-33. Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Gracias a Paco y a Manuel, y también al Ayuntamiento, a concejales, a González Díaz y a Catherine More y todos los que me han ayudado a llevar a cabo este acto. Bueno, lo primero que voy a decir es que Vlad Tepes, creo que ya todos lo saben, Tepes quiere decir empalador en rumano. Hablaremos muchas veces de Vlad Tepes y a lo mejor alguien podía no saber qué era Tepes, ¿no? Bueno, otra cosa que quiero aclarar, Valaquia era el país que gobernaba Vlad Tepes, no era un país independiente, formaba parte de la corona de Hungría. Esto tiene su importancia porque Vlad Tepes no era un hombre poderoso. Aparte de formar parte de la corona de Hungría, tenían en el sur un enemigo, un sultán del Imperio Otomano, que les obligaba a recaudar un tributo, a pagar un tributo en hombres y en dinero, con lo cual la situación de Valaquia era bastante, digamos, fastidiada. La situación de Transilvania era muy parecida, tampoco era un país independiente. Lo que pasa es que Transilvania tenía una nobleza que regía el país y que era de ascendencia húngara, mientras que Valaquia estaba regida por una nobleza valaca. Esto hacía que quizá hubiera un germen de nacionalismo o independentismo en Valaquia que no existía de forma tan patente en Transilvania. Al frente de estos países había lo que se llamaba un voivoda. El voivoda era una especie de gobernador civil y militar que, dependiendo de las épocas y dependiendo de los países, podían tener más poder o menos. Nos encontramos países de la zona donde el voivoda era una persona que ejercía como soberano absoluto de un país independiente, mientras que encontramos casos donde había voivodas que ejercían como un gobernador de una pequeña provincia. Esto ha llegado hasta nuestros días. En Polonia, por ejemplo, se encuentran todavía formas de voivodato en sus provincias. No es un término que haya caído en desuso. Pasando ya al personaje, a Vlad Tepes, bueno, el apellido de este hombre siempre se presta a ciertos equívocos. En realidad el apellido familiar era Basarab. El abuelo de este hombre había sido Mircea el Viejo, era el responsable de la mayor expansión de Valaquia en la Edad Media. Su padre, Vlad II,
había sido también voivoda, y el apellido del padre, que era Basarab, aunque es verdad que el padre era hijo ilegítimo de Mircea el Viejo, pero el apellido era Basarab. Y al ser nombrado caballero de la Orden del Dragón por Segismundo I de Luxemburgo, la Orden del Dragón es una orden que se crea en 1418 para luchar contra las herejías y sobre todo para luchar contra el Imperio Otomano. Bien, entonces, al ser nombrado caballero de la Orden del Dragón, pasa a ser llamado Vlad II Drácul. Y a partir de este momento, el apellido familiar cambia en todos los descendientes por Draculesti. Ya son la rama familiar Draculesti y abandonan el apellido Basarab. Con lo cual tenemos a Vlad II Drácul, que es el dragón, era conocido como el dragón, y Vlad III, que es Vlad Tepes, que es Vlad III Draculea, es el hijo del dragón, aunque luego también es conocido como el dragón, simplemente. Bien, Vlad Tepes nace en 1431 y nace en Transilvania, en una pequeña ciudad sajona llamada Sigisoara, en esa época Schasburg. Nace, digamos, por casualidad. Él debería haber nacido en Valaquia, puesto que su familia era perteneciente a la nobleza valaca, pero su padre se encuentra exiliado en ese momento en Transilvania y por eso nace allí. Esa es una de las pocas vinculaciones que tiene verdaderamente con Transilvania, que nace allí. El hecho, bueno, voy a hacer una pequeña aclaración. Hablaremos a veces de las ciudades sajonas. Son ciudades establecidas en Transilvania, que hasta nuestros días se las ha considerado ciudades sajonas, pero en realidad no eran sajonas. Estas ciudades fueron fundadas por unos emigrantes alemanes en los siglos XII y XIII, que al llegar allí se fueron instalando en Hungría y en Transilvania, y en el camino que hacían desde Alemania hasta Transilvania o hasta Hungría, pasaron por Sajonia. En realidad venían de la zona de Coblenza, la unión del Mosela con el Rin, la zona de Renania en concreto. Pero los funcionarios húngaros se equivocaron y lo transcribieron como sajones y se les quedó ya ciudades sajones hasta nuestros días. Bueno, una pequeña aclaración sobre un error histórico, ¿no? Bien, cuando el padre de Vlad Tepes se hace con el control en Valaquia en 1436, la familia vuelve por fin a Valaquia y vuelve a Targoviste, que era la capital de Valaquia, y empieza el voivodato de Vlad II, en el que los niños pequeños, sus hijos pequeños, Vlad y su hermano Radu, son enviados a tierras turcas como rehenes. Esto marca la infancia de nuestro personaje, porque tiene que pasar una gran temporada, una serie de años con los turcos. No es normal que estuvieran en malas condiciones, pues supongo que estarían criándose con los hijos del sultán, porque esta era una práctica muy común en aquellas épocas, el mandar a los niños como rehenes al país vecino en señal de sumisión. Entonces el padre pues seguiría pagando los tributos, se portaría bien, porque si no los niños pues correrían peligro en las tierras donde habían sido enviados. El padre de Vlad Tepes, Vlad Drácul, fue enviado también a Hungría como rehén por el abuelo, como rehén al rey de Hungría.
Entonces él pasa allí una serie de años donde aprende un oficio, como los musulmanes de aquella época, todos aprendían un oficio, aunque fueran sultanes, tenían la obligación de aprender un oficio. Esta costumbre, según me cuentan, hoy día ya está en desuso, pero el sultán, por ejemplo, tenía el oficio de herrero. El sultán era Murad II en esa época y tenía el oficio de herrero. Su hijo, Mehmed II, parece que tiró por la jardinería. Y el personaje nuestro, Vlad, parece que cosía muy bien el cuero, hacía bolsitas de cuero y por lo visto se le daba muy bien la costura. Cuando este hombre termina esa etapa en tierras turcas, sale convertido en un completo asesino, porque lo que se le ha enseñado allí no es solo la costura, también ha aprendido el empalamiento, ha aprendido todo tipo de técnicas de tortura, de asesinato, el manejo de todo tipo de armas. Tiene una gran fuerza física, a pesar de su aspecto un poco escuchimizado. Y bueno, se dirige a Valaquia con la firme intención de recuperar el voivodato y de vengar la muerte de su padre y de su hermano, que un año antes habían sido asesinados por los nobles de Valaquia. Con el apoyo del sultán, se dirige a Valaquia y en ese momento el voivoda, que era Vladislav II, nada que ver con su padre, que ya estaba muerto. Entonces, aprovechando que este voivoda estaba fuera del país, él toma el control del país. Da una especie de golpe de estado y se apodera del trono, pero solo por unos meses. Esto sucede en 1448. Solo por unos meses porque el voivoda vuelve precisamente de luchar contra Murad II, vuelve a la capital y lo expulsan fácilmente a Vlad Tepes. Vienen unos años de 8 años, concretamente, hasta 1456, en los que se dedica a cabalgar con su primo. Su primo es el famoso Esteban de Moldavia, Esteban III de Moldavia, llegó a ser voivoda de Moldavia y estuvo nada menos que 47 años en el trono de Moldavia, lo cual en aquella época era bastante difícil porque en esa zona de Europa solían morir violentamente en poco tiempo los gobernantes. Pero Esteban fue lo suficientemente listo para estar 47 años y luego ser proclamado santo. En estos años ayuda a su primo y a la familia de su primo, porque su madre era la madre de Vlad Tepes, pertenecía a la nobleza de Moldavia. Y en estos años ayuda a esa familia suya de Moldavia a mantenerse en el trono, porque hay unas luchas internas. También es probable que participara en la defensa de Constantinopla, aunque esto no está suficientemente contrastado. La verdad es que no he encontrado ninguna prueba que lo atestigue, que Vlad Tepes defendiera Constantinopla en 1453. Pero algunas fuentes dicen que pudo estar allí, y no sería raro. Luego quiso participar en el sitio de Belgrado, pero no le dejaron en 1456 porque el entonces jefe de las fuerzas húngaras, Juan Hunyadi, padre del futuro rey de Hungría, Matías Corvinus, en esa época voivoda de Transilvania y jefe de la fuerza húngara en la zona, le encarga la defensa de la frontera sur, con lo cual no pudo participar en el sitio de Belgrado. Y digo no pudo porque seguramente estaría deseoso de participar. Por lo que he leído sobre el personaje, nunca rehuía una buena pelea y se fue a defender la frontera sur. Y le vino muy bien porque
meses más tarde pudo hacerse definitivamente con el trono de Valaquia. Bien, cuando él entra en el 56 a hacerse cargo del voivodato de Valaquia, pasan 6 años, que son en realidad el único gobierno estable que tuvo, porque en el 48 solo estuvo unos meses y al final estuvo unos cuantos meses también, y esta es la única parte en la que pudo desarrollar su política. Su política era una política basada en la austeridad, en la crueldad, en la tiranía, la crueldad más absoluta, lo cual hace florecer la economía del país y aplicar una justicia excesiva, un puritanismo excesivo y todo excesivo. No se podía ni beber vino prácticamente. Entonces, es de esta época su primer matrimonio. Algunos dicen que con una plebeya, Malina, otros hablan de una noble valaca, que es lo más normal. Casi todas las fuentes citan a una noble valaca y no a una plebeya. En cualquier caso, tiene a su hijo Minea, más adelante conocido como Minea el Malo. Minea el Malo, que también fue voivoda y también fue asesinado, por supuesto, en 1510. Bien. Lleva a cabo la venganza de su padre y de su hermano sobre los 500 nobles que participaron, y todos pagan con su vida el asesinato de su padre. Y al final este reinado de 6 años termina en una guerra que es el punto de inflexión en la vida de Vlad Tepes, el momento más importante, porque se ve envuelto en una guerra contra el sultán Mehmed II. Ya desde antes de la caída de Constantinopla, el nuevo sultán es Mehmed, con el que él se habría criado de pequeño, y esta guerra se inicia porque Vlad Tepes es un hombre insumiso, no paga los tributos, ataca las fortalezas fronterizas de los turcos y es un problema para el sultán, con lo cual decide subir hacia Valaquia dispuesto a exterminarle. Bueno, esta es una guerra de guerrillas que, con un ejército muy desigual, el sultán llega a las puertas de la capital con un ejército diezmado a una quinta parte y se da la vuelta, porque lo que se encuentra es la capital vacía y un campo con 20.000 hombres empalados y, bueno, macabras puestas en escena, pozos envenenados, tierras quemadas, en fin. El mérito de este hombre es que con un ejército de 30.000 soldados consigue diezmar un ejército que algunos cifran en 250.000. Cuando termina esta guerra, su mujer se suicida porque los turcos suben hacia la zona donde está su mujer, en la fortaleza de Poenari, y él cabalga hacia Brasov. Hay que decir que su primo Esteban le traicionó en estos momentos y también fue responsable de una parte de su caída, aunque luego se reconciliaran. Pero él cabalga hacia Brasov, una de las ciudades sajonas de Transilvania, donde el rey de Hungría está esperando a la expectativa, sin haber participado en la guerra, a pesar de que el Papa le había dado dinero para participar, para ir contra los turcos, pero este hombre, posiblemente porque pensara que Vlad Tepes no tenía posibilidad ninguna de éxito, se queda mirando y esperando quizá un pacto con el sultán. Sorprendentemente, Vlad Tepes llega a Brasov, aclamado como un héroe. Le tienen 2 semanas dando vueltas por allí sin decirle qué es lo que pasa, y a las 2 semanas lo apresan en base a unas extrañas cartas, que es donde empieza la obra de teatro mía, unas extrañas cartas donde se demuestra
la traición de Vlad Tepes al rey de Hungría. En estas cartas lo que viene a decir son unas cartas dirigidas al sultán y a Esteban de Moldavia, donde se le propone, le hace ver que puede conseguirle no solamente Valaquia, sino también Hungría y la propia cabeza de Matías, el rey de Hungría. Con esto se llevan a Vlad Tepes a Buda. En aquella época todavía no era Budapest, no se había unido con Pest. Se lo llevan a Buda y pasa allí 13 años encarcelado. No es encarcelado seguramente porque quizá los primeros meses los pasa en una mazmorra, pero pronto pasa a ser un cortesano más. Tanto es así que le dan una casa, le dan dinero, se le permite que contraiga matrimonio con la prima hermana del rey, Ilona Szilágyi, y tiene con ella 2 niños, Vlad y Mircea, en todo ese tiempo, esos 13 años. Lo único que no le permiten abandonar la ciudad. Estoy hablando rápido porque sé que el tiempo corre. La situación de Valaquia es un desastre. Su hermano Radu, esto se me olvidó decirlo antes, el sultán deja allí, cuando termina aquella guerra, el sultán deja un destacamento turco con su hermano pequeño, Radu, que traiciona a su hermano Vlad, y se queda de voivoda de Valaquia ese hermano Radu, al que llamaban el Hermoso. La situación en Valaquia en 1475 es prácticamente la de una provincia turca, con lo cual el rey de Hungría decide mandar nuevamente a Vlad Tepes a la zona para poner orden. Pero desde el momento que sale de Buda está sentenciado porque son demasiados los enemigos que tiene, y cuando recupera el control de Valaquia el 26 de noviembre de 1476, lo único que consigue permanecer en el trono son unos cuantos meses, a pesar de que su primo Esteban nuevamente acude en su ayuda y le ofrece su guardia moldava. Son 200 hombres de élite para protegerle. No lo consiguen y en una emboscada cerca de Bucarest un comando de asesinos turcos le corta la cabeza y se la mandan al sultán en un tarro con miel para que se conservara. Y aquí termina la historia de este hombre, un hombre que nunca fue verdaderamente poderoso, porque cualquiera de los gobernantes que había alrededor prácticamente le superaron en años, en diplomacia y en todo. Este hombre perdía los nervios y la violencia era lo único que aplicaba y lo que le llevó rápidamente a la tumba. Habría pasado desapercibido de no ser por Bram Stoker, por supuesto. Habría sido un hombre recordado por sus anécdotas, por su crueldad, pero poco más. Probablemente no hablaríamos hoy gran cosa de él, de no ser por Bram Stoker. Bien, ahora voy a hablar un poco de la elección del personaje. Efectivamente, yo siempre he sentido una admiración cuando era pequeño por este personaje. Yo tenía figuritas pequeñas de plástico, me encantaba. Mi padre conseguí que me hiciera algunos pequeños retratitos y caritas. Y bueno, era el monstruo favorito de los niños. Yo pienso que casi todos los niños de nuestra generación, el monstruo favorito era Drácula. Los niños de hoy tienen muchos videojuegos, consolas. Yo creo que preguntarle a mi hijo cuál es su monstruo favorito, pues sería dificilísimo que me dijera uno. No sabría qué contestar y no quiero ni saberlo. Pero para nosotros era más fácil porque el abanico era muy corto. Nosotros teníamos un Drácula que era un personaje inmortal que podía trepar por las paredes, que se convertía en humo, en lobo, en murciélago, invocaba a los animales, le obedecían, tenía una figura apuesta, un hombre que hablaba con corrección, con una gran cultura,
seducía tanto a hombres como a mujeres, salía siempre rodeado de señoras estupendas, vampiras, eso sí, pero estupendas, en definitiva, y eso nos gustaba a todos, ¿no? Y, bueno, por todo eso pues, era nuestro favorito, porque el rival más cercano que tenía este hombre era Frankenstein. Pero el Frankenstein, que también era un personaje salido de un gran libro, tan genial como el de Bram Stoker, sin embargo, lo que nos enseñaba Hollywood no era convincente, era un hombre hecho con retazos de otros hombres, que tenía unos tornillos en el cuello, que tenía gran dificultad de expresión, que caminaba con los brazos extendidos, con unas ropas nada que ver con la capa de Drácula y su peinado. Entonces, bueno, por todo ello, Frankenstein, bueno, algunos de mis amigos podían pensar que sí era el favorito, pero muy pocos. El tercero de nuestros monstruos de la infancia era el hombre lobo. Este sí era atractivo un poco por las carnicerías tan grandes que montaba, pero bueno, en definitiva solo se trataba de un hombre aquejado de una enfermedad que en noches de luna llena pues se convertía en un monstruo lleno de pelos y colmillos, y luego no se acordaba de nada, y además el resto del año era un hombre normal que, bueno, si me apuran, escuchilizado también, no tenía carisma ni personalidad para competir con Drácula. Y el último, la momia, que era el peor de todos. La momia, bueno, lo que nos enseñaban era un faraón que había sido despertado de su sueño eterno por unos arqueólogos británicos a los que luego arrojaba una maldición, y poco más. Estaba siempre el atractivo de ver qué habría detrás de esos harapos, pero no nos lo solían enseñar en las películas, y casi mejor, porque alguna vez que lo enseñaron era lamentable. O sea que estos eran los monstruos de la época. Bueno, estaba el Dr. Jekyll, Mr. Hyde, el hombre invisible, estos eran ya monstruos residuales. Yo conocía la existencia de Vlad Tepes desde los 8 o 9 años, porque me lo contaba mi abuelo Isaías. Cuando tenía 8 o 9 años me contaba sus procedimientos de empalamiento, y a mí realmente no me gustaba porque me empañaba esa ficción, la ficción literaria me la destrozaba, y yo miraba para otro lado, no quería saber nada de Vlad el Empalador. Seguí leyendo, leí la novela con 12 años, la de Bram Stoker, me resultó fascinante, y más adelante, cuando me fui haciendo mayor, fui indagando en el personaje real. El personaje real, a medida que voy conociendo sus andanzas, me van pareciendo más interesantes que las del Drácula de Stoker. Y otra cosa que me encuentro al estudiar el personaje real es que existen distintas versiones para muchos de los sucesos de la vida de este hombre. Esto es así porque no existe mucha documentación sobre Vlad. Entonces, según se consulten relatos rusos, relatos rumanos, húngaros, alemanes, los rusos atribuyeron hechos de Vlad a Iván el Terrible. Según se consulten unos u otros, los hechos cambian, o al menos algunas particularidades de esos hechos. Yo he optado para hacer la obra por los hechos más comúnmente aceptados, y en algunos casos por los que me han parecido más románticos. Pero prácticamente en todo me he ceñido, como digo, a lo más generalmente aceptado. En el caso de la acusación de Vlad Tepes de traición, la idea más generalizada es que es una patraña, y tanto es así que un delegado del Vaticano, en la corte húngara, Nicolaus Modrusa,
elabora un informe que se encuentra hoy día en el Vaticano. También lo pongo, me parece, en la introducción del libro. Este informe, en el cual este hombre interroga a todas las partes en la época, llega a la conclusión de que Blas Tepes era inocente, de que fue traicionado, y muy posiblemente por el mismo Matías Corvino. Aunque nunca se le ha dicho... Sí, perdón. Nunca se ha podido demostrar, pero el informe reconoce tácitamente la inocencia de Blas Tepes en este tema. En el caso de Malina, sí me he dejado llevar por el romanticismo y he optado por la esposa plebeya, porque me parecía una historia más bonita y porque un amigo, escritor rumano, Vasile Lupac, sigue esa línea también, yo le he seguido, y porque también cuando estuve en Sigisoara, la ciudad natal de Drácula, en Transilvania, una persona me dijo que siguiera ese camino de la plebeya, ese camino del matrimonio, digamos, morganático. Y bueno, me ha gustado y he seguido por esa línea. Los personajes son todos reales, los que he usado en la obra, a excepción del consejero... consejero espiritual de la Reina Madre, el padre Zoltán Kurdas, y el jefe del comando turco encargado de asesinar a Blas Tepes, Abdülhasaf Ali Bey, son personajes inventados. El resto, prácticamente todos, quizá algún personaje secundario, muy secundario, son reales. La elección del teatro, bueno, yo he elegido hacer una obra de teatro porque había muchas novelas sobre Blas Tepes y sobre el conde Drácula de Stoker. Me pareció original hacerlo en teatro y he visto alguna obra de teatro. Hace poco vi una en Lope de Vega, en Sevilla, sobre la obra de Stoker, y conozco alguna más, pero siempre sobre la obra de Stoker, nunca sobre el personaje real del empalador. Entonces me pareció original hacerlo así y por eso lo hice. Luego también porque me gustan mucho las artes escénicas, me gusta la ópera, el ballet, todas esas cosas, y me hacía ilusión hacer un libro que algún día pudiera ser representado, si hay suerte, ¿no? Pero bueno, a lo mejor un teatro de aficionados se le ocurre algún día representarlo, no lo sé. Yo me lancé a esto ingenuamente porque pensé que el teatro también iba a ser fácil, y era todo lo contrario. El teatro es muy difícil porque solo se cuenta con diálogos para mantener la atención del espectador. No podemos hacer narraciones, no podemos hacer descripciones, y hay que hacer unos diálogos muy buenos para mantener esa atención. Y, claro, eso Oscar Wilde lo hacía, Shakespeare lo hacía, pero yo no creo haberlo hecho, y me ayudó el vampiro, sí, y yo creo ya. Sí, no te preocupes. Sí, o sea que, bueno, en un género como el teatro, donde genios de la talla de Balzac han fracasado, pues es complicado pensar que se puede hacer algo sorprendente y de una calidad excelsa. Aún así, espero que les guste y que pueda tener un cierto interés pedagógico. Y nada más, ya les... ¿Tú sigues empeñado en que lea eso? ¿Dónde quieres que empiece? ¿Aquí? Esta. 25 segundos. Afortunadamente empiezo a oír mirlos, golondrinas y un poco más tarde cucos. Es el momento de saltar de la cama.
Pronto, sin notarlo, un azul violáceo se irá filtrando por ese alto relieve de mi real aposento. Mi deber como rey será tajante, sin límites, pero con fe y deseos esperanzadores de una sobria unidad del imperio. ¿Qué le importa a una Europa de guerras fratricidas, desmembrada y compulsiva, atascada de epidemias impertinentes tan inoportunas, al acecho tanto de la realeza como del mendicante? Los apestados están elegidos por Dios nuestro Señor a su libre albedrío, por eso es Dios. Siendo solo un niño pude ver ese túnel grisáceo y casi circular que nos adentra en la niñez más remota, los dulces gestos de las bellas doncellas, sus complicados peinados y sus pequeñas trenzas, los educadores tan serios como sacerdotes de antiguos reinos, siempre celosos de mis pasos o carreras tras los gatos o las libélulas que más tarde se dejaban atrapar. Eran más difíciles las mariposas por su vuelo incontrolado. Tampoco olvido el llanto por un pequeño gorrión caído del nido y muerto al chocar contra el suelo empedrado, sin estrenar sus alas medio desnudas. Yo corrí a esconderme entre los emperlados vestidos de mi madre, de mi santa madre. La guadaña nunca sembró nada, solo en las guerras sembraron el terror, a no ser por esos muertos vencidos que escondían en faldriqueras el dinero y el trigo. La higuera nace de haber comido higos. Recuerdo una tumba donde una higuera partía del mismo vientre del enterrado. No solo las aves plantan higueras en espadañas o torres del homenaje. El hombre no es solo guerrero, vencedor o vencido. Es el mejor estiércol. Cuando vemos una gran llanura toda reverdecida, recordamos los verdes trigales con olas como un mar, movidas por el aire. Es el esplendor de viejas armas, caballos, arneses, perros fieles a sus amos y todas esas osamentas que pensaron, lucharon, vivieron esperanzados. Esto es parte de un monólogo de 3 páginas inicial que hace el rey de Hungría. Ya luego se convierte en algo más... Este es el único monólogo largo y está hecho a dúo entre mi padre y yo. Bueno, ahora gracias a todos y vamos a pasar aquí al pasillo, al lado del patio, a tomar un vino, por gentileza de González Vías. Mujeres de honor.